Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? Si eso es así, denle un fuerte aplauso al que vive y reina. Aleluya, a nuestro Dios, a nuestro Rey. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza, el último del mes de febrero 2026. Quiero iniciar preguntando, ¿cuántos aman la palabra de Dios? Suena tonta la pregunta para un cristiano. ¿Cuántos valoran la palabra de Dios? Aleluya. Pero mi hermano, la Biblia me enseña que no para todos la palabra de Dios tuvo la relevancia e importancia delante de ellos. Y en este viernes de enseñanza quiero tocar un pasaje terrible, pero un pasaje que cuando lo leemos creemos. Y yo vengo a decirte que no. Creemos que eso solamente le ocurrió al que le alcanzó lo que hizo. No, mi hermano, eso también va contigo y conmigo. Porque a veces sin darnos cuenta podemos hacer, tal vez no de la manera en que lo hizo el personaje de quien vamos a hablar en esta noche, pero sí podemos hacerlo de otras maneras muy sutiles. Por eso este pasaje, mi hermano, yo quiero que tú prestes tu mejor atención y ve conmigo en tu Biblia el libro de Jeremías. Jeremías, ve conmigo por favor al capítulo 36. Mi hermano, este es un pasaje, todo el capítulo 36. Es un pasaje en donde vemos varias cosas importantes aquí. Uno, la misericordia que Dios tiene para sus hijos, aun cuando estén actuando de manera errada. Y a mí me gusta eso, porque mi hermano, no somos perfectos. Voy a repetirlo, no somos perfectos. Y qué bueno que Dios, aún sabiéndolo, tenga misericordia. Y no solo eso, sino que se preocupa por hacernos llegar. Porque a veces no nos damos cuenta y por eso a veces Dios envía a alguien, que puede ser un hermano de la iglesia, para advertirte, para abrirte los ojos, que lo que estás haciendo no es correcto. Y es lo primero que yo veo aquí, eso que me encanta. Lo otro es si tú aceptas o no la advertencia, esa es otra cosa, que también vamos a verlo aquí. Pero también vemos que esa palabra de advertencia que Dios envía fue acogida por algunos de manera adecuada, pero rechazada y repudiada groseramente por la persona a quien fue enviada. Mi hermano, que no nos pase eso a nosotros. Ya está en Jeremías capítulo 36. Me disculpa, por favor, vamos a leer todo el capítulo, los 32 versículos. ¿Ya está ahí? Por favor, preste atención a lo que se va a leer acá. Aconteció en el cuarto año de Joacim. ¿En qué año? En el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Jehová todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino,
y yo perdonaré su maldad y su pecado. Esa parte es la que me encanta a mí. Versículo 5. Versículo 4, perdón. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, oye esta parte, mi hermano. A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová. ¿Dónde tenía que leer el rollo? En la casa de Jehová. Versículo 6. No, perdón. En la casa de Jehová, el día de ayuno, presta atención aquí. Ok, vamos a leer el 6 de nuevo. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día de ayuno. ¿Qué día tenía que leer el rollo? Día de ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los que de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino que ha expresado Jehová, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Dice el 9. Y aconteció en el año 5 de Joacim. ¿En qué año comenzó la cosa? ¿En qué año comenzó? En el 4. Entonces, en el 5º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ¿qué cosa? Ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los principales, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora. En ese tiempo se sentaba la gente. Ahora tenemos que ir a hacerlo de pie. Eso fue un comentario ahí del pastor. Siéntate ahora. ¿Dónde quedé? Versículo 15. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió. ¿Cómo se volvieron?
espantado a su compañero y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Voy a poner un punto ahí. Hasta este momento, cuando Baruc leyó la palabra al pueblo para que todos oyeran la palabra de juicio que mandó Jehová a Jeremías y que escribió Baruc para que se la dijera al pueblo, estos príncipes se espantaron cuando oyeron la palabra aquella, se preocuparon por ella y dijeron que esta palabra tenía que leerla al rey. ¿Qué significa esto? Que primero, antes que el rey Joacim escuchara el rollo, las palabras que tenía el rollo, primero lo escucharon los príncipes de Israel. Y ellos se espantaron cuando escucharon las palabras que Dios había dicho a Jeremías y que Baruc escribió en el rollo. Amén. ¿Dónde quedé? 17. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete, porque ellos sabían lo que venía. Ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí, ¿cómo se llamaba? Jehudí, a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y lo llevó y lo leyó en el Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y aquí presta atención del 22 en adelante, estos últimos 10 versículos. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Estaba de vacaciones el rey. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, escuche bien lo que viene, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó ¿dónde? Lo echó en el fuego que en el brasero ardía. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Jeremías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, 2 puntos. Así ha dicho Jehová: tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá.
Y aquí viene la sentencia que Dios le manda a Joacim después de lo que hizo. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos. Y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les sea anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y le dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Mi hermano, interesantísimo este pasaje. Y como dije al principio, cuando lo leemos, lo vemos como una simple historia que le pasó a Joacim. No, mi hermano, esa historia también nos alcanza a ti y a mí. Vamos a verlo. Me encanta cómo empieza. Empieza en una situación tensa, perversa de los hijos de Israel, empezando por el rey. Pero Dios, en su infinita misericordia, sabiendo que el rey estaba guiando mal a su pueblo, le manda a Jeremías a escribir en un rollo unas palabras para que se las hiciesen llegar al rey. Si usted prestó atención a lo que estábamos leyendo, en el versículo 2, Dios le dice a Jeremías: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel. Es decir, lo que escribió Baruc de boca de Jeremías era palabra de juicio. Dios le estaba diciendo a Joacim todas las cosas que iban a venir por su mala administración del pueblo de Dios. Pero mi hermano, lo que me encanta fue la motivación por la cual Dios lo hizo. Versículo 3. Porque Dios dijo: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino. Y dice al final: y yo perdonaré su maldad y su pecado. Dios le dijo: escribe en un rollo las palabras que te voy a decir, hácelas llegar al rey, y ojalá después que escuche las palabras que le estoy mandando, él reconsidere su mal camino y se arrepienta, y si así lo hace, yo lo perdonaré. A mí me encanta eso. Porque mi hermano, como decía, no somos perfectos. A veces cometemos errores intencional o tal vez no intencional. Porque a veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es bueno. Pero lo bueno es cuando Dios te envía a alguien para decírtelo. Eso es lo bueno. Lo bueno es cuando Dios envía a ti a alguien para que te advierta: hey, cuidado con lo que estás haciendo. La palabra es una palabra de juicio. Dios le estaba diciendo las consecuencias que vendrían para el pueblo si él no se arrepentía después de haber escuchado lo que Dios le mandó. Hermano, a mí me gusta eso. Qué bueno cuando Dios envía a alguien, y ese alguien puede ser tú. A veces Dios pone en tu corazón
que le hables a alguien advirtiéndole del mal camino que está llevando para que rectifique su proceder. Mi hermano, ese enviado que aquí fue Jeremías a través de Baruch, que fue el que lo leyó, puede ser tú también. Alguien que diga amén a eso. Mi hermano, porque Dios pone el querer como el hacer. Y Dios puede poner en tu corazón que le hables a algún hermano o alguna hermana para advertirle que lo que está haciendo no es correcto. Y la intención de Dios no es castigar. Sí, escribió palabras de juicio en el rollo. Pero la intención de Dios, me dice la palabra, no era castigar a Joacim. Era que Joacim se arrepintiera de lo que estaba haciendo. Porque el versículo 2 al final dice, y si se arrepiente, yo perdonaré su pecado. Dios mandando una de esas balsas que tienen los barcos. ¿Cuándo vieron Titanic? Cuando se estaba hundiendo Titanic, todo el mundo corrió a los barcos aquellos, las balsas salvavidas, que me imagino que en principio eran insignificantes porque ellos creían que ese barco no se podía hundir. Y cuando vieron que se hundía el Titanic, las balsas eran importantes. Y mucha gente corrió a ellas y otras no, porque otros creían que el barco, aún hundiéndose, se iba a salvar. Y se murieron en esa espera. Y mi hermano, esa balsa, trayéndolo al pasaje, fue lo que Dios le mandó a Joacim. Voy a mandarte esta balsa a ver si subes en ella. Pero viene lo que pasó después. Cuando los príncipes oyen la palabra que estaba en el rollo, ellos le dijeron, hey, el rey tiene que saber esto. Ellos se espantaron porque era palabra de juicio. Era una palabra dura, como la que trae el pastor a veces. El asunto empieza cuando finalmente le soplan al rey lo que estaba pasando y lo que oyó el pueblo, y el rey dijo, tráiganlo acá. Una de las cosas que me llama la atención que Jeremías le dijo a Baruch fue, a mí no me es permitido entrar en la casa de Dios, la sangre de Cristo. Mi hermano, el profeta de Dios no podía entrar a la casa de Dios. Tanto odio le tenían a Jeremías, porque si tú has leído a Jeremías, la palabra de Jeremías era palabra dura. Jeremías no te daba palmaditas en la espalda. Así que Jeremías no caía bien. Jeremías era de esos pastores que no caen bien porque siempre tienen una palabra dura. ¿Ve que nadie dijo amén? Así que Jeremías tenía prohibido entrar en la... Mi hermano, ¿usted puede imaginar eso? Que a un profeta de Dios le prohíban la entrada al templo. Bueno, ese fue el caso de Jeremías, no podía entrar. Y le dijo a Baruch, porque la palabra de juicio que Dios le mandó a Jeremías para que Baruch le escribiera, tenía que ser leída ¿dónde? En la casa. La Biblia dice que tenía que ser leída en la casa de Dios en el tiempo de ayuno. No podía ser leída en cualquier momento. Por eso el texto empieza diciendo la época, en el 4º año. Así que Baruch tuvo que esperar un tiempo para poder leer la palabra porque no había sido decretado ayuno. Y tuvo que esperar hasta el 5º año en el 9º mes. Mi hermano, presta atención a la palabra. No es que Baruch escribió lo que Jeremías le mandó y fue de una vez al templo, no. Porque la instrucción era, escribe en el rollo y espera que haya un ayuno decretado en Jerusalén. Así que el rollo estaba reservado con las palabras de juicio de Dios, pero guardando el momento del ayuno, para entonces leerlo en la casa de Dios. Así está en la palabra. Y cuando
Los príncipes espantados la leen. Le dicen al rey lo que escucharon. El rey estaba en su casa de verano, bien chévere, con un brasero, es decir, una chimenea, pasándola chévere. Era el rey. Se podía dar esos lujos. Y cuando llega Jehudí a leer la palabra delante del rey, sucedió algo impensable que podía pasar con respecto a la palabra de Dios. La Biblia dice que tomó un cortaplumas, rasgó el rollo y lo tiró al fuego. Mi hermano, lo que tiró al fuego fue la palabra de Dios. Y la Biblia dice que a pesar de que los que estaban acerca de él le dijeron: no hagas eso, no le importó. La Biblia dice que no los escuchó. Rompió la palabra. Y la Biblia dice que cuando estaba leyendo Jehudí en la tercera o cuarta estrofa del rollo, o sea que ni siquiera lo dejó terminar. Cuando él estaba oyendo y se dio cuenta que era palabra de juicio, que no le gustó obviamente, se la quitó a Jehudí, la rompió y la tiró al fuego. A pesar de que muchos le decían: no, al rey no haga eso, rey. No le importó. Ahora, ¿por qué el rey quemó la palabra de Dios? Por 3 motivos, para los que anotan. Y mi hermano, por eso te decía, no, a veces creemos que eso le pasó a José, también te puede pasar a ti también. Número 1, por arrogancia y desconocimiento. Joacim pensó que quemando la palabra de Dios podía cambiar el destino de la palabra. Él creía que como rey tenía el control de toda la situación. Y mi hermano, eso no es más que arrogancia. Arrogancia y desconocimiento. Por eso puse así. Él quemó el rollo que Dios le mandó con palabras de juicio para salvarlo a él por arrogancia y desconocimiento. Y mi hermano, sí, Joacim quemó el rollo, quemó la boca, quemó la voz que Dios le envió para salvarlo a él mismo. Porque la intención de Dios era salvarlo a él y de carambola al pueblo. Pero a veces nosotros también hacemos lo mismo y no nos damos cuenta. A veces nosotros hoy también quemamos la palabra de Dios. Porque creemos, muchos creen que al no oír la palabra de Dios, su destino será diferente. Pero no, mi hermano. Su arrogancia era tal porque era el rey, pero exhibió desconocimiento. Quemar el rollo no cambiaría en absolutamente nada, sino por todo lo contrario, no cambiaría el destino que él tenía delante de Dios. Número 2, otro motivo por el cual Joacim rasgó y quemó el rollo en la chimenea. Por incomodidad moral. Mi hermano, lo que él estaba oyendo no era de su agrado. Igual que pasa hoy. Mi hermano, a veces yo le veo la cara a algunos cuando yo estoy predicando aquí. Por eso me encanta esta vista periférica, sabrosa. Aquí yo veo todo. Aquí yo veo rostros. Mi hermano, Joacim quemó el rollo porque no le gustó lo que estaba oyendo. Dios lo estaba confrontando con su pecado y su falsa seguridad. Porque creyó que como yo soy el rey,
Yo estoy seguro. Y mi hermano, eso no ha cambiado. Todavía hoy, cuando se predica una palabra que te alcanza, que tú sientes que la silla tiene pullas, y a veces doblas el rostro, como si te diera un shock, un ataque. Hermano, por eso me encanta la vista que yo tengo aquí. A veces los rostros se distorsionan dependiendo de la palabra. Y eso fue lo que pasó con Joacim, perdón. Joacim no estaba oyendo nada que le agradara. Lo que Jehudí le estaba leyendo era palabra de juicio. Y como él mismo dice más adelante, Dios le estaba profetizando de que Nabucodonosor vendría a destruir la ciudad, a tomarlo a él y a su familia cautivo. Y eso no le gustó. Y mi hermano, la incomodidad del pueblo sigue vigente hoy. Porque a veces muchos vienen a la iglesia creyendo que la iglesia es un lugar donde siempre te van a hablar bonito. Donde te van a decir, vas a ganar un montón de plata este año. Vas a tener 3 casas más de las que tienes. Sí. Pero cuando la palabra va en contra de lo que tú esperas, ya no te cae tan bien. Él tenía una falsa seguridad porque como era el rey, él creía que él tenía el control de todo y de todos. Y por supuesto, recuerda que el rey no estaba solo ahí. Estaba su hinchipinchi. Estaba ahí con sus principales. Y la Biblia dice que ninguno de ellos tuvo temor. Ese es el punto 3. El primero fue la arrogancia y desconocimiento. La segunda, su incomodidad moral. Y la tercera, falta de temor de Dios. Falta de temor de Dios, versículo 24. Recuerden que estamos en Jeremías 36. El versículo 24 dice, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. No tuvieron temor de Dios, mi hermano. Porque Dios le estaba advirtiendo al rey. Por eso le mandó el rollo. Con la intención que se arrepintiera y se convirtiera de su mal camino. Pero todo lo contrario. Él y los que estaban con él disfrutaron de cómo se quemaba el rollo en el brasero, en la chimenea. No tuvieron temor de Dios, mi hermano. Y mi hermano, eso tampoco ha cambiado hoy. Dios te manda una advertencia con alguien y en vez de arrepentirte de tu mal camino, primero reconocer que estás en un mal camino. Que ese es el problema de mucha gente. Primero reconocer. Y segundo, arrepentirte y apartarte del mal camino para que la misericordia de Dios nos alcance. Eso no fue lo que pasó con Joacim y los que estaban con él. Mira que la Biblia hace énfasis en eso. Él y los que estaban con él no rasgaron sus vestidos. Les importó un cuerno lo que estaban oyendo ahí. No les importó que Dios lo mandó a través de su profeta. No les importó. Y me imagino que se reían viendo el rollo quemándose en la chimenea. Él
y los que estaban con él. Y por eso Dios vino duro en contra de él. Y qué bueno que le habían dicho ya a Baruch, escóndete y también esconda al profeta, porque yo sé que al rey no le va a gustar oír esto. Así que cuando el rey, luego de lo que pasó, manda a prender a estos dos hombres, a Baruch y a Jeremías, la Biblia dice que Dios los escondió. Pero mi hermano Joacim quemó la voz de Dios, pero no pudo cambiar o quemar el destino que para él venía a causa de lo que hizo. Al contrario, su acción trajo como consecuencia que Dios acelerara y modificara lo que le había mandado. Porque si prestó atención a la lectura, al final del 32 dice que Dios le agregó muchas otras cosas más. A consecuencia de haber quemado la voz de Dios. Mi hermano, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es indestructible? Nadie puede destruir la palabra de Dios, mi hermano. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Alguien que diga amén. Versículo 28. El versículo 28 dice, luego de que Dios se entera que porque Dios lo sabe todo, y le dice a Jeremías en el 28, escondidos donde estaba con Baruch, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, y esto era lo que le habían dicho, porque o entendió Joacim por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombre ni animal. Eso fue lo que él oyó y que no le gustó, por supuesto. Pero Dios agregó cosas que no estaban en los rollos que quemó. ¿Qué cosas no estaban en los rollos que quemó? Versículos 30 y 31. Versículo 30 dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David. Y su cuerpo, mira la profecía aquí, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Mi hermano, los reyes eran sepultados en lugares especiales. Pero por haber quemado la voz de Dios, Dios también lo quemó a él. Y le dijo, su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y dice más en el 31. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, los que estaban alrededor de él, que se gozaron. Y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Mi hermano, eso todavía pasa hoy. Todavía Dios envía emisarios a hablar, a advertir. Y mi hermano, las advertencias de Dios no son para mal. Las advertencias de Dios, como vimos aquí, era con la intención de que él retrocediera de su mal camino, se arrepintiera, y una vez hecho eso, Dios perdonaría su pecado. Así Dios lo dijo antes de escribir o antes de que el rollo llegara a Joacim. La intención de Dios con Joacim era buena.
Dios quería que se arrepintiera para perdonarlo por su infinita misericordia. Pero Joacim no escuchó. Y no solo eso, quemó la palabra de Dios, quemó la voz de Dios, que era en beneficio de él mismo. Porque todo Dios lo hizo para beneficiarlo a él. Porque Dios sabía que estaba haciendo mal y le mandó a alguien a hablarle. Cosa terrible, mi hermano, que puede ocurrirnos a nosotros. Que Dios te envíe un emisario para advertirte de tu mal camino y lo ignoremos. Porque, mi hermano, cuando Dios te envía advertencia es porque después de eso viene el juicio. Primero la advertencia. Y, mi hermano, si usted ha leído Biblia, siempre Dios enviaba al profeta antes de que ocurrieran las cosas. Siempre. Si usted ha leído Biblia, esa es la historia del pueblo de Dios. Antes de que viniera un juicio, Dios le mandaba a alguien para advertirles: arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Y mi hermano, ¿sabe por qué? Ya que nadie preguntó, no, mentira. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Jeremías: espera que haya ayuno para ir a la casa de Dios a leer la palabra? Porque Dios sabía que en el ayuno gran parte del pueblo vendría a Jerusalén. Y Dios se quería asegurar que cuando ese rollo se leyera, el pueblo en masa estuviese ahí. Por eso Dios le dio la instrucción a Jeremías: espera que se decrete ayuno para entonces leer la palabra. El rollo fue escrito en el año 4 y tuvieron que esperar hasta el año 5 en el 9º mes. Mira cuánto tiempo el rollo estaba escrito y esperando. Porque Dios decía: será leído en un tiempo clave en donde el pueblo se reúna. Y cada vez que se decretaba ayuno en Jerusalén era una fiesta, la gente iba. De todos los pueblos iban ahí. Y por eso cuando se decretó el ayuno fue que entonces Baruch fue allá y leyó y todo el pueblo lo escuchó. Mi hermano, tal vez Dios cuando te manda a alguien no lo hace en la iglesia. Tal vez Dios designa a alguien para que tal vez en un momento privado, a solas, te dé la advertencia. ¿A quién no le ha pasado? Que Dios envía a alguien. Y te dice: cuidado, cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado. Y a mí me encanta la parte donde Dios tiene misericordia de mí y me manda a alguien. Porque, mi hermano, peor es que Dios no mande a nadie, venga a juicio directo. Mi hermano, aún con Sodoma y Gomorra, Dios mandó a alguien a Abraham. Aún con Sodoma y Gomorra, no lo va a hacer con nosotros, que no tenemos esa mentalidad perversa que tenía esa gente. Así que qué bueno cuando Dios en su misericordia por nosotros nos envía a alguien. Y, mi hermano, no te envía a alguien para hacerte mal. Te envía a alguien para que te arrepientas y Él pueda perdonarte. Porque su intención es de bien y no de mal. Pero al final somos nosotros los que decidimos hacer caso o no. Este rey perverso no oyó. Así que quiero terminar rápidamente cómo tú y yo podemos quemar la palabra de Dios. Porque a veces creemos que solamente pasó allá. ¿Cómo nosotros podemos quemar también la palabra de Dios? Número 1.
cuando somos selectivos con la palabra de Dios. Mi hermano, eso es tan vigente hoy. Hay gente que cree ciertas partes sí, ciertas partes no de la Biblia. Eso pasa hoy. Y eso, aunque no lo echemos en un brasero o en una chimenea para quemarla, lo estamos haciendo igual. Porque estamos ignorando la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y mi hermano, eso no ha cambiado y no creo que cambie tampoco. Los que quieran ser cristianos a su manera. Tenemos métodos sutiles hoy para quemar la palabra. Número 2, el entretenimiento. Mi hermano, a veces las redes sociales, el ruido del mundo, actividades en las que nos envolvemos, opacan la palabra de Dios en nosotros. Esa también es una forma de quemarla. Es una manera de ignorarla. Cuando dejamos que factores externos a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios, haga que su palabra pase a segundo plano en nuestras vidas. Hace que la palabra pierda fuerza en nosotros, porque prestamos más atención a otros factores. Y mi hermano, esos factores pueden ser hasta buenos. A veces tu trabajo se puede convertir en un factor de distracción. Que hace que la palabra pierda eficiencia en nuestras vidas. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos prestando más importancia a otras cosas que a Dios. A veces no nos damos cuenta. Y es por eso que Dios a veces tiene que enviarnos a alguien para decirnos, hey, cuidado. Le estás dando más importancia a otras cosas que a Dios. Cuidado. Mi hermano, porque a veces es de manera inconsciente. A veces es inconsciente. No nos damos cuenta de que estamos desplazando al Espíritu Santo de Dios por otras cosas a las cuales sí le prestamos importancia. Y no nos damos cuenta porque es tan sutil, Pero qué bueno que alguien venga a ti para advertirte, como pasó aquí. Qué bueno es. Y número 3, por indiferencia. Mi hermano Joaquín, la Biblia dice que estaba en su casa de verano, frente a una chimenea, pasándola bien con sus círculos cero. Es decir, estaba cómodo. Mi hermano, a veces la comodidad nos aparta de Dios sin darnos cuenta. Y ese es un peligro. Ese es un peligro. El rollo que quemó fue el que lo juzgó al final. Por eso, mi hermano, la palabra de Dios debemos valorarla, aceptarla, amarla como venga. Como venga. En ocasiones será buena para tu oído, pero en otras no. Y en esas que no es buena para ti, sigue siendo buena. Termino con lo que dice, vaya, esto no estaba en el libreto. Segunda de Timoteo 3:16, búsquelo, conocido por todos. Segunda de Timoteo 3:16. Hasta de memoria se lo saben. Dice 16, alguna parte de la escritura. No, ¿cómo dice? Toda
Toda la escritura es inspirada por Dios. Es lo primero que tú debes saber. Y dice, ¿es útil para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Sí o no? ¿Dónde dice ahí que la palabra es buena para darte palmaditas en la espalda? ¿Dónde dice ahí que la palabra es útil para hablarte bonito cada vez que tú vienes aquí? ¿Dónde dice eso? Por eso, amados, aún en los momentos en que la palabra te golpea, tienes que decir gloria a Dios. Porque algo me está enseñando. Porque algo la palabra quiere que yo corrija. Y no puedo ser selectivo a qué cosas escucho y a qué cosas no. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil. Es inspirada por Dios y es útil. Aunque no te guste a veces. Como a Josué, como a Josín. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. Aleluya. Si el mensaje duele es porque Dios está cortando algo que quiere cortar en ti.